Buenos días. Buenos días otra vez. ¿Y en serio si no se conectan, verdad? Ay, no puede ser posible. Chance, profe. No haga coraje. No, pues no. Nada más se acaba usted la vida y pues ellos felices, pero ¿qué gana? Eso sí. Ya. Ya se conectó. No se han conectado. Qué barbaridad. Ya es hora del almuerzo, profe. No. Y con estos fríos, peor. Es hora del almuerzo, por favor. No tiene hambre, profe. ¿Mandé? No tiene hambre. Pues sí, pero, o sea, soy adulta, ya puedo controlar mi apetito. No, yo no, profe. Hoy estamos a 29, ¿verdad? Sí. ¿Su cumpleaños o qué, profe? No, 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 es para ver lo que toca de... Ay, no, 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 no. Ok, ya sé. ¿Ya se conectaron, chicos? ¿Por qué no me avisan, niños? Ok, bueno. Entonces, el paso número 5 es armar el número de acontecimientos o de ubicaciones o de observaciones entre cada clase, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Entonces, el paso 5 será calcular la frecuencia de clase determinando el número de casos que se presenta en cada clase, ¿sí? Como típico así, años que lleva el preso, igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta clase, considerando estos límites, serán 5 datos los que estén entre esta clase. En esta segunda, 9, y así sucesivamente hasta llegar al total. El truco aquí para saber si están haciéndolo bien es que el total de aquí de 120 tiene que ser este mismo total. ¿Sí? Si no son los mismos datos de acá que los de acá, algo están haciendo mal en identificar los límites de clase. ¿Sí? Entonces, ya que tienen ustedes ubicados la frecuencia que de datos en cada clase, se procede a construir el histograma. ¿Sí? Dibujar y rotular los ejes, y dibujar el histograma, dibujar las barras verticales correspondientes a cada clase y rotular el gráfico. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ustedes pueden observar cuál es la diferencia entre un histograma y un diagrama de barras, que el histograma separa las barras y el diagrama de barras no, las junta. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Ok? Porque muchos se confunden en que el histograma y barras es lo mismo y no, ¿eh? ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Ninguna, profesora. Entonces, el diagrama de Pareto, que es nuestra siguiente herramienta, Brandon, ¿me puede ayudar a leerla, por favor? Diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras que ilustran las causas de los problemas por orden de importancia y frecuencia, porcentaje, ya que muestra que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos graves, pocos vitales, pocos triviales. Mediante la gráfica colocamos los pocos vitales a la izquierda y los muchos triviales a la derecha. Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales
hacen que sean originados del 80% de los efectos. Ok. Aquí es triviales, corazón, no tribales. Triviales es algo que Así no es. tiene importancia, ¿sí? Y vital es algo que es de vida o muerte. Entonces, por ejemplo, su salud fisiológica es vital, ¿sí? El hecho de que tengan o no pareja es trivial, por ejemplo, ¿no? Entonces, con este diagrama de Pareto podemos identificar cuáles son las causas que generan los problemas vitales y cuáles son las causas que generan los problemas triviales, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer una clasificación de lo que realmente le preocupa o debe resolver inmediatamente la empresa y qué es lo que se puede postergar hasta cierto punto, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay una frase muy utilizada en ingeniería que es, déjalo, ¿qué es lo verdaderamente urgente y qué es lo importante? Lo urgente es lo vital y lo importante es lo trivial, ¿sí? O sea, no deja de ser importante, pero se puede realizar con más tiempo. Eso es a lo que me refiero con esta herramienta. Ok, entonces, ¿cómo sería el diagrama? ¿Sí? El diagrama de Pareto se puede establecer de esta manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo en mi tesis les comparto que yo utilicé diagramas de Pareto para saber cuáles son las causas que ustedes como, bueno, ustedes no, pero los tesistas ponen como de mayor importancia para no hacer la tesis, ¿no? Y cuáles son las otras causas por las que no son tan importantes para el hacer o no una tesis. Entonces, yo identifiqué que los principales aspectos que los alumnos consideran para no hacer la tesis es el tiempo, ¿no? Que es muy complicado estar haciendo o llevando una asesoría porque muchas veces no hay esta coordinación con el asesor de tesis. Entonces, este tipo de aspectos les impiden el querer hacer una tesis, ¿no? Ellos prefieren mejor titularse por promedio, por examen o por maestría que hacer una tesis. Entonces, con el diagrama de Pareto yo puedo darme cuenta cuáles son las causas verdaderamente importantes para el problema, que en este caso es la realización de la tesis. ¿Sí? Y cuáles otras causas no es que, repito, no sean importantes, sino que las puedo resolver de otra manera o con un mayor tiempo de realización. ¿Sí? Entonces, ¡ay, perdón! Michelle, ¿me puede ayudar a leer este, por favor? Ay, ¿Le va a dar gripa o qué, profe? no, ¿Cómo implantar el diagrama de Pareto? Las causas, categorías de un problema pueden cuantificarse. mañana, perdón. Coronavirus. Un equipo de trabajo necesita identificar las causas, categorías más significativas de un problema. Un equipo de trabajo necesita decidir sobre cuáles causas trabajará. Exacto. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer de manera personal al querer decir, a ver, tengo mucho trabajo, ¿qué es lo que se necesita hacer ya y qué es lo que se puede postergar un momento, ¿no? Por ejemplo, esto lo pueden aplicar cuando tienen mucha tarea, que así me pasaba a mí, ¿no? Tenía que hacer tarea, tenía que estudiar para exámenes y aparte tenía que hacer proyectos. Entonces, pues había veces en que uno no sabe por dónde empezar. Ah, ok. Para saber por dónde empezar, puedes aplicar un diagrama de Pareto, ¿no? ¿Ok? Yo sé que usted se venga, profe, entonces. ¿Qué? O sea, que usted se venga, o sea, usted lo Ay, vivió. sí, Víctor, me vengo, no te imaginas. Todo el tiempo estoy contra los alumnos porque me estoy proyectando, ajá. Marcos, ¿me puede ayudar a leer, por favor? Uno. Sí, pero ventajas del diagrama de Pareto. Ahora no me la cambie, por favor. Bien. ¿Se la Ayuda a copia? priorizar y a señalar la importancia de cada una de las áreas de oportunidad. Es el primer paso para la realización de mejoras. Se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una mejora en cualquiera de los componentes de la calidad total, la calidad del producto, servicio, costo, entrega, tiempo, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos compartía Mari de los tamales, ¿en dónde ustedes creen que se necesite primero o se necesita establecer prioridades? ¿En qué proceso, en qué, de todo lo que nos compartió de hacer los tamales, cuáles son los procesos más urgentes o vitales de hacer tamales? ¿El entregarlos? No hacer corajes. Bueno, sí, aparte porque si haces corajes no se cuece, ¿no? Supuestamente cuenta la leyenda, pero yo siento que hay 3 procesos aquí inmersos en la realización de tamales. La fabricación directa, 1, ¿no? 2, la entrega. 3, a lo mejor, no sé, la distribución o
que tiene que ver también con la entrega. Entonces yo siento que para poder cumplir las de entrega y distribución, primero tienes que hacerlos, ¿no? Entonces la actividad más prioritaria o más urgente y vital tendría que ser primero la fabricación, la que en otras palabras nos redituaría menos ganancias, ¿no? O en cero ganancias. Si tú no haces bien o elaboras bien los tamales y no se te cuecen, pues no te los van a comprar. Entonces, si no está hecho primero bien eso, no puedes pretender enfocarte a cómo lo vas a vender o en dónde lo vas a vender o en cuánto tiempo lo vas a entregar. ¿Sí me explico? O sea, unas actividades dependen de hacerlas vitales antes que realizar otras que todavía no están complementadas. Es a lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, Michelle, ¿me puedo ayudar a leer, por favor? Michelle. Permite la comparación antes-después, ayudando a cuantificar el impacto de las acciones tomadas para lograr mejoras. Promueve el trabajo en equipo, ya que se requiere la participación de todos los individuos relacionados con el área para analizar el problema, obtener información y llevar a cabo acciones para su solución. Ok. El diagrama de Pareto se utiliza también para expresar los costos que significan cada tipo de defecto y los ahorros logrados mediante el efecto correctivo llevado a cabo a través de determinadas acciones. Gracias, Michelle. Entonces, por ejemplo, aquí en esto que acaba de leer Michelle, voy a utilizar el ejemplo que él compartió para el checklist, ¿no? Lo de las tarimas. Si ustedes identifican quién no está a lo mejor cargando la cantidad de tarimas que le toca cargar, pues ahí puedes hacer una corrección, ¿no? Del proceso, ¿sí? Porque aquí estamos detectando quién no está haciendo su chamba que está afectando a todo el proceso, ¿sí? Entonces, las herramientas que ya vimos de calidad fueron checklist, histogramas y diagramas de Pareto, ¿no? Las herramientas que vamos a seguir revisando es el diagrama de flujo, correlación, que es muy bonito porque podemos detectar exactamente qué es lo que nos duele en alguna empresa o en algún proceso, diagrama de control y diagrama de Ishikawa, que también ya más o menos lo vimos porque fue cuando hicieron la tarea de los pescaditos, ¿no? Entonces, ¿qué es el diagrama de flujo? Ok. Víctor, ¿me puede ayudar a leer, por favor? Dentro de los sistemas de calidad, resulta de gran utilidad representar la estructura y relación de los sistemas mediante diagramas de flujo. Entonces, el diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso. Ok, bueno, entonces, ¿sí han hecho ustedes diagrama de flujo? Yo creo que sí. ¿Cómo era hacer el diagrama de flujo? Si yo que soy licenciada lo hice alguna vez, ustedes con Pues más ganas empezaba que son por un ingenieros. inicio, ¿Cuál, corazón? se empezaba por el inicio, ¿no, Miss? Que es una como rectángulo redondeado, ¿no? Ajá. Y luego con... Después Ajá. se utilizaba una inspección, que ahorita le digo, Miss, porque hoy no. Ay, este es un diagrama de flujo. Inicio, terminación, rombo es decisión, ¿sí? Como cilindro es base de datos, círculo es conector, rectángulo es etapa de proceso, como rectángulo con punta redondeada es documento, proceso rectángulo doble, ¿sí? Y comentario. Esta es la representación gráfica de un diagrama de flujo. ¿Cierto o no? Faltó el de almacenamiento, Miss. Ah, sí. ¿Cómo era el de almacenamiento? Un triángulo invertido, ¿no? Ahí está. Exacto, ¿sí? Esta es la descripción de los símbolos que utilizamos en diagramas de flujo para explicar un proceso de manera gráfica, más simple, ¿sí? Entonces, con esta herramienta nosotros podemos detectar en qué parte del proceso se está fallando o está requiriendo hacerse un ajuste, ¿sí? ¿Dudas, chicos? Entonces, ¿cómo se hace un diagrama de flujo? Primero, describimos el proceso de evaluar. O sea, hacemos una pequeña identificación de qué es lo que se necesita hacer y para qué. Dos, definimos todos los pasos que van a integrar este proceso, ¿sí?
Por ejemplo, existen diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas consiste en que el equipo de trabajo, o sea, ustedes, en sus respectivos trabajos o en sus respectivas organizaciones, anoten en tarjetas los diferentes pasos que conforman el proceso. Con este método, el equipo puede arreglar y ordenar los pasos del proceso. Otra manera de hacerlo es mediante el uso de programas de diagramas de flujo en computadoras, como Visio. Visio es el que se utiliza para armar diagramas de flujo, de Office, ¿sí? De esta manera se tiene mayor flexibilidad que el método anterior y se ahorra bastante tiempo. Cada paso deberá de ser discutido y analizado a detalle utilizando la pregunta ¿por qué se hace de esa forma o de esa manera? Se pregunta esta cuestión porque así nosotros como ingenieros de proceso, en este caso ustedes, pueden identificar el por qué se está haciendo así y si se puede mejorar o hacer de otra forma más eficiente para la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo algo que sí hago mucho, bueno, les digo, pongo ejemplos míos porque yo creo que así se puede entender más, ¿eh? No es porque soy personalista. Por ejemplo, cuando me levanto para ponerme a tener las reuniones en las diferentes universidades donde estoy trabajando, gracias a Dios, es, pues primero, ya chequé que si me levanto 10 minutos tarde de lo que pongo mi despertador, ya, o sea, se arruinó el tiempo que utilizo para empezar las clases a tiempo, ¿no? O sea, porque me voy a tardar 10 minutos más al final para poder conectarme. Y más si, por ejemplo, mi red no está estable o si no prende mi computadora, que todo pasa, ¿no? Ley de Murphy. Sí, siempre tiene que salir algo mal. Entonces, ya verifiqué que me tengo que levantar puntual a la hora que marca el despertador, porque si no, esos 10 minutos que yo me tomo durmiendo de más, se van a reflejar en alguna etapa del proceso desde que me levanto hasta que empiezo mi reunión. ¿Sí me explicó? Pero ya lo detecté. Otra etapa donde me tardo mucho también es en bañarme, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tendría yo que agilizar el baño, porque si no, ese tiempo que destino de más a este proceso se va a reflejar al final o se va a reflejar en el objetivo principal, que es conectarme a tiempo en mis clases. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es uno de los casos en los que ustedes pueden, no solamente en el trabajo, sino a nivel personal, pueden utilizar esta herramienta de calidad. ¿Sí? Entonces, paso números 3 y 4. Ok. Marcos, ¿me ayuda a leer el 3, por favor? El 3 dice conectar las actividades. Cuando los pasos que componen el proceso han sido descritos, se construye el diagrama de flujo. Conectando las actividades mediante flechas, cada símbolo debe describir la actividad que se realiza con pocas palabras. El 4, por favor. 4. Comparar el proceso actual con el proceso considerado como Ideal. ideal. Uh-huh. Las siguientes preguntas pueden servir en la guía. ¿Existen pasos demasiado complejos? ¿Existen duplicidad o redundancia? ¿Existen puntos de control para prevenir errores? ¿Deberían de existir? ¿El proceso funciona de la manera en la cual deberán de hacerse? ¿Se puede realizar el proceso de diferente manera? Ok, gracias, Marcos. Entonces, muchas veces cuando armamos este tipo de diagramas, en la descripción dentro de cada figurita ponen ahí todo un texto, ¿no? Así la hoja completa no se trata de eso. El punto aquí de esta herramienta es que simplifiquen procesos, no de que los hagan más engorrosos o más complicados, ¿no? Entonces tienen que ser muy puntuales en poner e identificar cada tipo de actividad o cada tipo de etapa para hacerlo más simple, ¿sí? Ok. Entonces, el paso número 5, Brandon, por favor, 5 y 6. Mejoras del proceso. Mejoras del proceso. Una vez que se contestan las preguntas mediante tormenta de ideas, se realizan mejoras. Definiendo los pasos que agregan valor y los que no agregan, se pueden llevar a cabo una simplificación sustancial del proceso. Las mejoras son priorizadas y se llevan a cabo planes de acción. 6. Implementar el nuevo procedimiento. Una vez realizadas las mejoras, se dan a conocer a las personas involucradas en el proceso y se verifica su efectividad. Muchas gracias, Brandon. Este paso número 6 es bien importante, chicos, porque luego ustedes sí entienden este proceso, ¿no? O sea, sí entienden esta
nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, de que círculo significa operación, ¿no? Cuadro, inspección, flecha, transporte. Pero si ustedes le enseñan este diagrama, por ejemplo, a un psicólogo, ¿no? O a un comunicólogo, te va a decir así, ¿qué es esto? Entonces ustedes tendrán que comunicar o explicar esta herramienta de la mejor forma de tal manera que toda la empresa, todos los miembros de la empresa, sean diseñadores, sean comunicólogos, sean mercadólogos, lo que sea, entiendan el uso y el aprovechamiento de esta herramienta, si no tiene caso. Nada más unos cuantos le entienden, pues entonces, ¿cómo? ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, a nivel operativo, no están familiarizados con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, tú le dices a don Nachito, el de producción, que te elabore un diagrama de flujo y te va a decir, pues, ¿qué es eso, no? Habrá, claro, quien sí lo sepa manejar por la experiencia que tiene en el trabajo, pero a lo mejor le faltará la interpretación técnica que ustedes como ingenieros sí saben. ¿Sí me explicó? Ok, entonces, estos son otros ejemplos de cómo hacer un diagrama de flujo de algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, altura, ¿cuál es la fórmula de cierto, no sé, cierto, concepto geométrico, lo que sea, ¿no? Base por altura entre dos, ¿no? El área, me parece, era el área del triángulo o algo así. Por ejemplo, cuando quieres saber la edad de alguien, ¿no? Inicio, la edad, cuál es tu edad, este triángulo era, si no mal recuerdo, cuando era romboide, ¿qué significaba? No me acuerdo. ¿Dónde vas, Chimuelo? Este de acá. Vente. ¿No te quieres estar aquí un ratito conmigo, hija? ¿No? Marcos, ¿Ya te vas? ha abierto su micrófono. Ay, yo lo mato. Ay, Es Marquito. que usted lo bloquea, profa. Pues porque estoy escuchando aquí que quiere invitar al niño ahí que esté en clase con usted. Nada más por eso. Ah, sí, profa. Ah, sí, profa. Ay, les digo que a ustedes se les olvida que están en clase. ¿Sí? Entonces, con este diagrama ustedes pueden aplicarlo a cualquier caso, ¿sí? Por ejemplo, si eres mayor de 18, sí, entonces puedes entrar a este lugar, ¿no? O aplicar esta actividad. Si no lo eres, ¿qué procede? ¿Sí? Aquí en este caso, si no es mayor de 18, se termina el algoritmo. Pero lo tienen que dejar claro en el diagrama, si no, no tiene el uso que ustedes le están dando o le quieren dar. ¿Sí? Entonces, de tarea, porque ahorita no nos da tiempo, es que van a elaborar un diagrama de flujo de algunos de los procesos que realizan en la universidad y los van a exponer en clase el día jueves, ¿sí? Entonces, además de este ejercicio, van a hacer un ejemplo igual como el que hicieron hace rato de hecho, si quieren hagan del mismo para que no trabajen doble, el del checklist que nos compartieron, ese lo van a subir también a la plataforma como parte de la tarea, junto con un histograma, ¿sí? Entonces van a ser 3 herramientas que van a poner en la tarea. De diagrama de flujo, aplicada a cualquier situación relacionado con la universidad. 2, un histograma, hacerlo hecho por ustedes mismos, no copiado. Y 3, el ejemplo que hicieron de checklist. Esos 3 herramientas tienen que estar publicados en la tarea para el jueves, bueno, antes del jueves. Yo les voy a marcar la fecha de límite de entrega. ¿Dudas? Chicos, No, profa. No. ¿no? No, Miss. Entonces, continuando con las herramientas de calidad, viene lo que es el diagrama de dispersión o de correlación, ¿ok? Entonces, esta herramienta es muy bonita porque se aplica no solamente a ingeniería, sino a otras ciencias sociales y de negocios para saber, por ejemplo, por qué te compra un cliente o por qué no te compra un cliente, o qué es lo que él toma en cuenta para comprar una marca en especial y no otra, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos permite identificar la relación entre una variable y otra, generalmente causa y efecto, ¿sí? Entonces, Mari, ¿me puede ayudar a leer, por favor, esta diapositiva? Mari, Envidiosa. Mari, ya te habla tu amigo. Es una Ah, es una
herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo es la correlación. Así es. Para saber de qué tipo es la correlación, entonces utilizamos un coeficiente de determinación. Pero primero tenemos que encontrar el coeficiente de correlación, o sea, si existe o no relación entre dos variables, o más. Cuando son más de dos variables, se llama correlación múltiple, ¿sí? Entonces, Víctor, empezamos con estos dos puntos primero. ¿Cómo se utiliza el diagrama de correlación? Uno, recoger y ordenar los datos que se cree que tienen una posible correlación. Los datos son recogidos en una tabla indicando el número de muestras y los valores de las características que se requiere investigar. Es conveniente que el número de mediciones sea al menos 30. Ajá. 2. Representar gráficamente los datos. A. Dibujar un diagrama cartesiano, los ejes vertical y horizontal de la misma longitud, observar los valores máximo y mínimo de los grupos de datos para escoger la escala de representación adecuada a los mismos y evitar así errores de interpretación. Ok. Inciso B. Representar el diagrama mediante puntos cada par de datos, reflejando los valores de la clase de datos que se consideran dependiente, que es la causa, sobre el eje valores de la clase de datos, que es, otra vez, horizontal X, y los valores de la clase de datos que se consideran independiente efecto sobre el eje vertical Y. Ok. Inciso C. Si dos o más pares de datos caen en el mismo punto, dibujar círculos concéntricos alrededor del punto individualizado. Ok, gracias. Entonces, primero que nada, ¿qué es un diagrama cartesiano, ingenieros? ¿Cuál es ese? Está así probada. Exacto, el de la cruz, ¿sí? Entonces, el diagrama cartesiano o eje cartesiano, ¿sí? Es en donde se identifica X y Y, X abscisas, Y ordenadas, tanto positivas como negativas, y en las abscisas también, positivas y negativas. Y al centro es el 0, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ya que tienen su plano cartesiano, ahora hay que hacer la muestra, siempre y cuando que sea, primero, eso se hizo antes del plano cartesiano, identificar la muestra. Acuérdense que tiene que ser representativa, si no, no sirve, ¿sí? Representativa, que dijimos que era, Michelle, ¿qué? ¿Qué era representativa? La X, profe. ¿Qué? La X. O sea, No. las coordenadas positivas y negativas. Michelle, ¿qué dijimos que era una muestra representativa? Ah, yo pensé que el plano cartesiano. Ya eso ya lo dije. ¿Qué No, dije? estaban distraídos, profe. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué dije que era una muestra representativa? Pues el ejemplo que dio, ¿no? De los alumnos del kinder que no ponían atención en De la primaria. grabación. Bueno, de primaria. También los de ingeniería, de la UNIEM, también. Ay, los mato. Sí, o sea, que sea representativa es que sus unidades muestrales sean lo más parecido a su población para que sea representativa. Si no, no pueden interpretar peras con manzanas. Tiene que ser peras con peras o manzanas con manzanas. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y hoy no desayunaron, aunque sea su licuado de plátano, para entrar a la clase? ¿Están No, correctos? la verdad, ¿quiere que le diga algo? A ver, Mari, dime algo. Es que el otro profe que nos empieza a dictar, y ya no nos deja ni desayunar, así nos tiene, y no, dicte, y ni desayunar nos deja. Sí, profe. Y ahorita Las 2 horas seguidas dictando. 2 horas de ¿2 dictado horas? intensivo, profa. Puro dictar, puro Bueno, dictar. cada quien tiene su metodología, chicos. Ni modo, hay que Hoy 2 adaptar. horas y Son mañana 3, mamadas. profe. Así es la escuela. A veces, cada maestro es diferente, chicos. No, profa, es que eso no es justo, profa. Pero ¿por qué no es justo? Son formas de dar clase, niños. No, es que así no se tenemos aprende, que, profa. Así no se aprende, profa, y usted lo sabe. tenemos que acoplarnos con cada metodología, muchachos. O Así sea no que se conmigo aprende. tampoco aprenden, porque están más perdidos que un supositorio.
Ahora, profa. Pues es que no sé, o sea, les pregunto algo que les acabo de decir hace 2 minutos y no me dicen. ¿Cómo es posible eso? A ver, díganme. Es que es para ver si usted está atenta, profa. Ah, sí, yo acabo que Sí, la que se profa. necesita Es estudiar para soy yo, ¿no? calarla. Es para calarla, profa. Ay, no, bueno, ya no voy a decir nada. A ver, voy a dejarle hasta aquí para que vayan a comer o a tomar algo y se despabilen tantito porque están, pero muy ya, saturados, ¿sí? Pónganse atentos a la tarea, todo lo que les pida, porque ahorita yo creo que no les entró nada de lo que les voy a pedir de tarea, para que lo hagan antes de la próxima clase, por favor, ¿ok? ¿Sí? Sí, profa. Sí, gracias. De Del nada, tema que cuídense. queramos, profa. ¿Qué? Del tema que queramos la tarea, ¿no? Mi corazón, de lo que quieran. Va. Gracias, profa. Adiós, besitos a todos. Bye.